Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los fármacos antigripales y descongestivos nasales. Buenas tardes, queridos profesores. En esta oportunidad, en primer lugar, hablaremos sobre las diferencias de lo que es el resfriado común y lo que es la gripe. La gripe es una infección viral de las vías respiratorias superiores que aparece bruscamente con un cuadro de fiebre, ¿sí? Malestar general, dolor muscular, ¿no? Te puede llevar a debilidad, ¿no? Dolor dorsolumbar y en las piernas también. Y existe una cefalea muy intensa en la gripe. ¿Cuál es la diferencia típica con lo que es el resfriado? En el resfriado también es una infección viral, pero en el resfriado presenta unas características comunes como lo que son el dolor de garganta, los estornudos, ¿sí? Picor de garganta también, pero en el resfriado típicamente no existe fiebre como lo podemos notar en la gripe. Entonces básicamente esa es la diferencia que hay que tener en claro. Por otro lado, decimos que los coronavirus también es otro tipo de virus que también son responsables del resfriado común en un porcentaje del 10 al 15%. Más que todo, los rinovirus son los causantes de estos resfriados. Bien, después de haber podido aprender a diferenciar entre un resfriado y una gripe, es que ahora vamos a pasar a definir a los medicamentos antigripales. Estos están compuestos principalmente por un antitusígeno, un antihistamínico, un analgésico o antipirético y un descongestivo nasal. Esto con el fin de reducir al máximo las molestias ocasionadas en este proceso. Debemos recordar de que los antigripales no van a reducir el tiempo de duración del proceso ni tampoco pueden prevenirlo. Por ejemplo, los analgésicos lo que van a hacer es aliviar el dolor ocasionado en este proceso, así como el malestar general que uno puede presentar. Por su parte, los antitusivos o antitusígenos lo que van a hacer es aliviar o disminuir la tos seca. Los antihistamínicos van a actuar principalmente sobre la congestión, las secreciones y los estornudos. Los descongestivos nasales son medicamentos de los cuales vamos a hablar más adelante. De acuerdo a las presentaciones, podemos encontrarlos en sobres, en cápsulas, en comprimidos efervescentes, en comprimidos normales e incluso en jarabes. Ahora vamos a mencionar un ejemplo de un medicamento antigripal. El ejemplo que vamos a tomar es el Panadol antigripal, cuya presentación es en tabletas y se administra vía oral. Además, la dosis de este medicamento es de 1 a 2 tabletas 4 veces por día. Eso indica que no puede uno pasarse del límite de 8 tabletas en un lapso de 24 horas. Además, también es importante mencionar que este medicamento es del tipo OTC, es decir, que no requiere de una prescripción médica para su adquisición y para su consumo. Esto es en el caso de adultos y de niños mayores de 12 años. En el caso de niños menores de 12 años, de 2 a 12 años, su consumo debe ser prescrita por un médico. Debemos recordar que el Panadol, así como otros antigripales, está compuesto por más de un principio activo y que cada uno de estos va a actuar sobre diferentes signos y síntomas de la gripe. Entre ellos tenemos la fiebre, la congestión nasal, la tos seca, el estornudo, las lágrimas, entre otros. Además, cada uno de estos principios activos tiene sus contraindicaciones y es importante que las sepamos. En el caso del dextrometorfano, está contraindicado contra el asma, la bronquitis crónica, el enfisema, la diabetes,
deficiencias de la función hepática, enfermedades que causen ello y contra la depresión respiratoria. En el caso del paracetamol, está contraindicado sobre el alcoholismo activo, enfermedades hepáticas y o hepatitis viral. En el caso de la clorfeniramina maleato o maleato de clorfeniramina, está contraindicado sobre el daño de la función hepática o la prolongación del intervalo QT. Finalmente, el clorhidrato de fenilefrina no tiene contraindicación. Por último, debemos recordar que este medicamento debe ser conservado a menos de 30 grados centígrados. Es lo que debemos tomar en cuenta con respecto a las precauciones especiales de su conservación. La formulación de una receta. Una receta representa una instrucción de un prescriptor a un dispensador y debe contener los siguientes datos: el nombre, la dirección y el teléfono del prescriptor. También debemos consignar el título y el número de la colegiatura del profesional a cargo, el nombre, la dirección y el teléfono del paciente. En el caso de recetas de fármacos sometidos a fiscalización sanitaria, debemos agregar el número del documento nacional de identidad del paciente. En el caso de que sea un extranjero, el número del pasaporte o carnet de extranjería. Con el nombre del medicamento debe ser según su denominación común internacional, su DSI. Con respecto a la concentración del principio activo, esta debe ser según los parámetros internacionalmente aceptados y las palabras deben ser completamente escritas, sin abreviaturas. En la prescripción de fármacos sometidos a controles especiales debemos agregar la concentración, la forma farmacéutica y la cantidad total. También, por último, debemos agregar el lugar y la fecha de la prescripción y el sello. Además, podemos agregar información dirigida al paciente o también al dispensador. Ahora hablaremos sobre descongestivos nasales. Las fosas nasales, los senos paranasales y la rinofaringe, además de cumplir la función olfatoria y de servir de vía para el aire de la respiración, representan una barrera defensiva del organismo frente a elementos nocivos como bacterias y otras partículas. Las mucosas nasales reaccionan frente a estos elementos y dan como respuesta el reflejo del estornudo con abundante hipersecreción y con una obstrucción de las fosas nasales por la inflamación de los cornetes de las mucosas. Y claro, pues tener obstruidas las fosas nasales es molesto porque dificulta la respiración y es por ello que utilizamos los descongestivos nasales, que son medicamentos usados en el tratamiento farmacológico de la congestión nasal, pues estos mejoran la permeabilidad de las membranas, disminuyendo el edema nasal. Aquí tenemos tres grupos que son los descongestivos tópicos, que no se debería evitar el uso en niños, las aguas de mar, que eso sí son más utilizados en los niños, y los descongestivos nasales sistémicos, que son los que se debe utilizar bajo un control médico, especialmente en hipertensos. Bueno, vamos a hablar ahora de la oximetazolina. La oximetazolina es un descongestionante nasal tópico. Esto quiere decir que no necesita desingestión o de ser inyectable para que pueda causar un efecto en tu organismo. Se puede aplicar de manera tópica, quiere decir en la piel, no sé, en el caso de un descongestionante nasal, aplicárselo por la parte de las fosas nasales o en spray, etc. Luego lo vamos a hablar. Primero hablemos sobre la dosis de la oximetazolina. Recordemos que la dosis es muy importante en un medicamento. Si es que esta se sobrepasa, puede llegar a tener efectos adversos en el organismo indeseables. Entonces hay que tener claro que la dosis hay que respetarse. La dosis normalmente de oximetazolina varía de acuerdo a la persona, pero vamos a hablar, por ejemplo, que en adultos y en niños mayores de 6 años, cuando hablamos de gotas es de 2 a 3 gotas al día. Cuando hablamos de nebulizadores de 2 veces al día, y cuando hablamos de gel, cuando es el tamaño de un grano de arroz, la porción de gel que te vas a colocar es de 2 veces al día. Cuando hablamos de niños de entre 2 a 6 años y hablamos de gotas, también es de 2 a 3 veces al día, y cuando hablamos de nebulizador también es de 2 veces al día, solo que pues la concentración del medicamento cambia, ¿no? Es un poco menor esa concentración de oximetazolina.
Ahora hablamos de la dosis, ahora hablamos de la presentación. Hemos visto en la dosis que hay varias presentaciones y pues en efecto hay presentación en gel, en spray, en gotas y en el nebulizador. Luego pasamos a hablar de la dosis máxima y que esta dosis máxima no debe exacerbarse, por ejemplo, de niños de 2 a 6 años porque puede causar sedación. Usa la oximetazolina y sobrepasa los 10 miligramos de concentración, pues este puede llegar hasta la muerte, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y bueno, pasamos a hablar también de contraindicaciones, y es que no se puede usar en personas que están en la lactancia y en mujeres embarazadas, ¿no? También tenemos que su uso de más de 2 a 3 veces puede disminuir el efecto que tiene en tu organismo. También si es que se usa por periodos largos de tiempo, la congestión que tienes se va a exacerbar, o sea, va a haber mayor congestión. Y también de que pues ya habíamos comentado que no se puede usar en niños menores de 2 años y que, por ejemplo, si es que una persona adulta consume esta oximetazolina más un fármaco antidepresivo, puede llegar a que esta persona adulta tenga una crisis hipertensiva. Entonces hay que tener cuidado con estas recomendaciones. Y pues pasado a hablar de la oximetazolina, vamos a hablar de otro medicamento. Un ejemplo de descongestionante nasal es el Levocert-D. El Levocert-D tiene principio activo que es la levocetiricina y la pseudoefedrina. Su acción terapéutica actúa como un descongestionante nasal y sistémica. Sus presentaciones es en jarabe, en gotas y cápsulas. En el jarabe contiene 60 mililitros, en las gotas contiene 15 mililitros y en las cápsulas viene una caja por 100 cápsulas. La dosis a administrar en niños son de 6 a 9 meses de edad. Se va a administrar 5 gotas una vez al día. De 9 a 18 meses de edad se va a administrar 7 gotas una vez al día. De 19 meses de edad hacia adelante se va a administrar 10 gotas una vez al día por vía oral. En el jarabe, el Levocert-D, la dosis para niños de 2 a 6 años de edad se va a administrar 2,5 mililitros una vez al día por vía oral. De 6 a 12 años se va a administrar 5 mililitros una vez al día. De 12 a 14 años de edad se va a administrar 10 mililitros una vez al día por vía oral. En cápsulas, usualmente en los adultos y niños mayores de 12 años se va a administrar una cápsula cada 12 horas. Las contraindicaciones de este medicamento es hipersensibilidad a los antihistamínicos, insuficiencia renal media o moderada, insuficiencia renal severa, enfermedad hepática, epilepsia, predisposición a glaucoma, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus y hipertrofia prostática. Las precauciones especiales de conservación es que se debe de almacenar a una temperatura no mayor de 25 grados Celsius.